porque para eso tenían ustedes, ¿sí? Y hay un grupo de relaciones que son ajenas a la voluntad que va a venir. Pero vamos a ver qué es lo que nos va a hablar. Doctora, con permiso. ¿Perdón? Ya. Ok, bien. A ver, nos toca el segundo punto de los 10. ¿Se acuerda que tenemos 10 puntos, no? El primer punto ya lo hemos visto. No sé qué está pasando, asistencia, ¿qué pasa? Sí, está bien. Ya. Entonces, nos toca el segundo punto, ¿no? Y lo voy a leer porque me Juan lo apunta en la pizarra, pero yo se lo leo un poco más rápido. Subordinación del libre mercado a la nación soberana, priorización de la producción nacional ante toda importación. ¿No? No copies, Juan, ¿ya? Tenga. Bueno, entonces vamos a conversar un poco de qué trata este tema. Primero vamos a ver qué tipo de sociedad desde el punto económico nos está proponiendo la doctrina enlocacerista o la ideología enlocacerista y cómo consigue que debe ser el Perú. Primero, ustedes saben que estamos muy relacionados con la política que dictó hace muchos años el general Velasco Alvarado. No significa que vamos a copiar exactamente, pero sí es una fuente de inspiración, ¿no? Y en esta política se mantienen los sectores económicos, ¿no? El sector estatal, ¿no? El sector privado con todas las reformas que puede haber, y había un tercer sector que es el sector de la propiedad social, ¿no? Entonces, Velasco y el sector privado, tenemos el sector cooperativista, ¿no? O sea, tres sectores. La política del Estado nos habla fundamentalmente del sector estatal y el sector privado, ¿no? El sector privado, pero no, un sector estatal que tiene varias normas, ¿no? En este sector estatal, primero tenemos un sector estatal. ¿Se ve, no? ¿No se ve nada? No. Ah, ya. Tenemos un sector estatal. Vamos a ver qué significa este sector estatal en las condiciones actuales. Siempre les he dicho que la historia no es para que uno se acuerde de cosas que pasaron, no, la historia hay que tener presente para, en función del presente, ver qué fueron los aciertos del pasado y cuáles fueron los errores y no volverlos a repetir. Entonces, para eso es importante el estudio de la historia, para ubicarnos y para saber qué puso. En la época de Velasco se habló de un sistema, un sector estatal, ¿no? De las empresas, ¿no? Las empresas tenían un sector estatal. Ahora, pero ese sector estatal estaba en manos de, repito, del Estado peruano. El sector estatal de hoy día se admite otro tipo de sector estatal. Un sector estatal puro, vamos a poner químicamente puro, que podría ser, y un sector estatal con participación del privado. O sea, hay un estatal con participación de privado, ¿no? Esa es un poco la modificación estatal con participación privada. Se supone que este sector estatal que tenemos son para las industrias básicas, es decir, para lo básico, lo necesario para que el Perú funcione y camine. Las industrias básicas deben estar en manos del Estado. Pero hay otras industrias básicas, otras industrias que no son básicas y que el Estado también puede asumir, negando todo lo que dice la Constitución actual, que el Estado no puede participar en la parte económica. Nosotros planteamos que sí, que puede participar. ¿Formas de participar? Hay muchas. Puede participar estatalmente, ¿no? Y esta forma puede ser con la propiedad, o sea, la propiedad de la empresa, mayoritariamente estatal, más, digamos, vamos a poner el 51%, para que se entienda que es más, ¿no? Y la privada puede ser con 49%. ¿No es cierto? Quiere decir que el Estado manda, esa es una forma, es estatal,
pero también los privados pueden. Otra forma, que puede ser estatal, que es estatal con administración privada. Como administración privada. ¿Qué significa? Significa que el Estado es el propietario, pero el Estado no tiene por qué administrar, puede dar en concesión y de administración. Por ejemplo, la empresa española, la Telefónica, es así. Pero ¿qué pasa? La Telefónica tiene lo que llaman la tarjeta dorada, la tarjeta al veto. Cuando, por ejemplo, estuve en España cuando los holandeses, o daneses, no me acuerdo cuál, fue uno de los dos, intentó comprar las acciones que habían sacado ellos. Intentó. Pero ¿qué pasó? Descubrieron que era una empresa estatal, danesa creo que era, ¿no? Que era una empresa del Estado. Entonces el Estado español sacó la tarjeta dorada, es decir, la tarjeta a veto. Esto no nos conviene porque estamos entregando este sistema a otro país, ¿no? Y no podemos hablar que España pues, es un país comunista, ni un país de esos, ¿no? Pero plantea la dignidad nacional. Mis recursos no se los tengo por qué entregar para que los maneje otro país. Eso está claro, ¿no? Entonces, este es otro sistema estatal, ¿no? Hay otro sistema estatal, que les voy a hablar de un sistema que tal vez no conozcan, que es el sistema de Cuba. Esto no está planteado. El sistema de Cuba es un sistema que todos creemos que todo es estatal. No es así. Entonces, el tema del turismo en Cuba, el sector turismo, tiene la ley se llama la ley 51, algo así, que significa que el Estado, porque no tiene capacidades de construcción ni de realización de determinadas hoteles, porque estuvo aplicada la hotelería, no sé si ahora han ampliado, pero no tiene capacidad para realizar los hoteles. Entonces se entrega a una empresa que quiere construir hoteles, pero con condiciones. ¿Cuál es la condición? Bueno, tú construyes, muy bien. Todos los materiales que necesites para implementar tu red hotelera tiene que ser cubano. Si es que lo hay. Si no lo hay, tendrás que traerlo. Pero tendrás que enseñar en Cuba a hacer esto. ¿Para qué? Transferencia tecnológica. Eso no se nos cuenta, la televisión no nos habla de eso. Hay transferencia tecnológica. ¿Para qué? Para que dentro de unos años, cuando mi gente esté preparada para las camas, los colchones, las toallas, lo que haya necesario hacer, en ese momento tú vas a contratar a los míos. Mis camareras del hotel tienen que hacer el servicio, ¿no? Mis camareras tienen que ser cubanas. Y tú les tienes que enseñar. Entonces, abren las escuelas para enseñar a que hagan una buena administración. Y le dice al país, ¿no? Bueno, ¿en cuánto tiempo crees tú que vas a recuperar tu inversión más tu ganancia? El país hace plumas, lápiz y papel. ¿Cuánto es que año necesito para recuperar lo que he invertido? Y una ganancia interesante para mí. Entonces saca 40 años, muy bien. 40 años tú me administras todo esto. En el año 41 me lo devuelves, ¿no? Esa es otra forma. Es otra forma que no conocemos, pero que se da. Y que nosotros no la conocemos. Pero son otras formas. Bueno, esta cosa de vuelta. Bueno, entonces estas son formas, ¿no?, de empresas estatales. La idea de todo esto es para que pensemos. Ahora va a venir, necesita cortarlo, por favor. Esto es para que ahora que van a venir tanto Antauro como Tejada, ¿no?, planteemos las cosas, ¿no? Planteemos qué tipo de empresas debemos tener. Es decir, hay que darle, por ejemplo, al magín, vueltas al magín, que se estudie, que se vea cómo hacer las cosas, ¿no? Es decir, que nosotros pensemos, ¿no? Y que juntos saquemos qué es lo mejor para este país. Por supuesto que hay técnicos, pero también nosotros tenemos cabeza y también tenemos pensamiento, ¿no? Entonces, esto es otro tipo de empresas. Estas son las empresas estatales, ¿no? O sea que sí va a haber empresa estatal, hasta donde sé el programa lo plantea. Empresa privada, ¿no? Empresa privada, tenemos la privada, ¿no? Estatal ya se fue. Y tenemos privada. Y empresa privada. Bueno, la empresa privada es lo que conocemos bastante, ¿no?
Es una empresa privada que, con capitales privados, ¿no?, puede, de acuerdo a las leyes de sociedades mercantiles, puede tener determinadas formas, ¿no? La SAC, sociedades anónimas cerradas, como se llama, sociedades anónimas, diferentes formas que le permiten las leyes peruanas. Estas empresas tienen que ajustarse a la ley, pero de estas empresas, el régimen de Velasco planteó también reformas. Yo creo que esas reformas hay que considerarlas. Tenemos una empresa privada netamente, pero aquí pues la comunidad laboral o comunidad industrial, comenzó como comunidad industrial, pero comunidad laboral, pero después industrial, y después se convirtieron, porque el sector pesquería, minería y todos ampliaron esto, pero comienza en el sector de industrias, ¿no? Y que se llama la comunidad industrial. ¿Esto qué significa? Que las personas, los comuneros que se llamaban en ese entonces, es decir, las personas que trabajan en la empresa se asocian. Una cosa es el sindicato, no se peleó contra los sindicatos, ¿eh? Los sindicatos seguían, pero era otra su función. Esta era cómo los trabajadores administran la empresa, ¿no? Y entonces, mediante la comunidad industrial, uno tenía el derecho de tantas acciones, eran sociedades anónimas en la mayoría, las acciones dan posibilidades de votos. El que tiene más acciones tiene más votos, el que tiene menos acciones tiene menos votos, el que tiene una acción tiene más votos. Entonces, a medida que tengas más acciones, tú vas a tener más posibilidades, ¿no? De votar hasta llegar a un 50-50%. Eso es una comunidad, respetando la comunidad laboral. Era un buen sistema. Lamentablemente, Morales Bermúdez se trajo abajo, poco a poco se trajo abajo, se le compraron las acciones a los comunidades industriales, bueno, se deshizo toda la comunidad, que eso es lo que Morales intentó hacer, y lo hizo, ¿no? Entonces tenemos una comunidad laboral, ¿no? Después tenemos, en el campo tenemos las empresas privadas, había unas sociedades agrícolas de interés social que era de la comunidad, es decir, los comuneros, pastores, agricultores, que trabajaban en una gran en una gran hacienda, ¿no? Entonces todos ellos pasaban a formar la sociedad agrícola de interés social. Se agrupaban para tener los productos y poder repartirse los trabajos y las ganancias también, ¿no? Entonces este es otro tipo, ya dentro, era fundamentalmente, se hizo mucho esto en Huancayo, en la zona de Junín, ¿no? Era fundamentalmente esto para la parte del agro, del campo. Y en el campo había dos sistemas, o sea, lo que eran las AIS y acá lo que era la cooperativa. La cooperativa, que todos los cooperativistas eran propietarios, ¿no? Se trabajaba y a fin de año se dieron utilidades, de acuerdo al estatuto y reglamento se repartían. Y los propietarios eran los cooperativos, como cualquier cooperativa, ¿no? Y cooperativa de ahorro, cooperativa agraria, en fin, de servicios. Los cooperativistas pues, son los propietarios en general, ¿no? Y gozan de los beneficios que da la propia cooperativa. ¿Ya? Y eso después tenemos, eso era en el campo fundamentalmente, ¿no? Y después tenemos, ¿no?, la propiedad social. Es otra propiedad, fíjense, seguimos siendo privadas, ¿no? Porque no es de toda la población, es de un grupo, de un sector, de los trabajadores. O sea, es privada, no es estatal, es privada porque es el grupo y no de otros, ¿no? Entonces, aquí tenemos la propiedad social, que era otro tipo, normalmente en las empresas industriales también se planteó esto, ¿no?, para que la propiedad sea de todos ellos, ¿no? La otra era reformada, las comunidades, llegaban hasta el 50. Esta era todo, completa la propiedad en las empresas. Entonces vemos que había propiedad privada, pero con reformas, no era la propiedad tradicional que hubo antes de que llegara Velasco. O sea, hubo varios cambios. Ahora que nosotros vamos a ver esto, tenemos que ver pues la propiedad, porque para poder entender, ¿no?, lo que el libre mercado, ¿no?, vamos a ver cómo han cambiado. Ahora, todo esto ya no funciona. Todo esto se lo trajo abajo Morales Bermúdez y volvimos al sistema anterior a Velasco Alvarado. Volvimos al sistema de la propiedad en manos privadas. Normalmente privadas son de grupos o de 1, 2, 3, 4, 5 personas, no más, ¿no? Son propiedades privadas. Si las ganancias, todo eso son de ellos, ¿no?
se supone que deben cumplir con las leyes laborales, ¿no? El gran problema es ese siempre, que no se cumple con las leyes laborales o las leyes laborales no protegen a los trabajadores, ¿no? Y tenemos un sistema de leyes laborales que se dicen, no, fíjense que cada vez que se dice que se va a pagar, se le va a poner planilla, ¿qué significa? Poner planilla significa que van a cobrar no solo su sueldo, sino que van a tener su seguro social, su CPS, es decir, los beneficios de su jubilación y los derechos laborales. Eso significa que tienen derechos laborales, ¿no? Muy bien, Carmen, gracias. Entonces, eso lo van a tener, ¿no? Pero ahora no vemos en la televisión, no, porque se van a pasar al sector informal. No, que el trabajador no se aumenta el sueldo, porque no se puede. Esto lo vengo escuchando hace cuántos años. ¿Cuántos años venimos escuchando lo mismo? Nunca hay dinero para el trabajador. Nunca, no va a haber nunca. Porque ellos no piensan en función del colectivo. No consideran que el trabajo es el que hace la riqueza. Consideran que el capital es el que hace la riqueza. Aquí hay dos concepciones ideológicas diferentes, ¿no? Lo que considera que el trabajo hace el capital, pero lo que considera que no, el trabajo no es importante el dueño del capital, o sea, ¿quién tiene el dinero? Esas son las grandes diferencias también con nosotros. Nosotros pensamos que es el trabajo el que hace el capital, ¿no? Si yo tengo trabajadores, los trabajadores no sueldo, los trabajadores comienzan con su esfuerzo y van produciendo. Después podemos buscar dinero en los bancos, financiamiento, claro, pero ¿quién nos hizo esa riqueza? El trabajador. Y entonces, como hay un trabajador que hace la riqueza, tenemos derecho, los trabajadores, a que se nos pague en función de la riqueza que producimos, no en función de lo que el Señor dice que nos tiene que pagar. Eso se llama la plusvalía del trabajo, es decir, que se apoderan de una parte de nuestro trabajo para ellos, para su bolsillo, y a nosotros nos pagan siempre menos, ¿no? Entonces nosotros queremos que se pague a la gente por igual. Nadie dice que el que tiene el capital no tiene que ganar, también tiene que ganar, por cierto, porque también tiene un riesgo que asume, pero por favor, paguen bien al trabajador, no sigamos explotando al trabajador y pagarle sueldos de miseria. Vemos lo que dice este gobierno cuando ha dicho que en este país no hay pobreza alimentaria, no, inseguridad alimentaria, que no hay hambre, que no, sí, se come de lo mejor aquí en el país, todo el mundo desayuna, almuerza y cena, y seguida tomará lonche también, ¿no? O el té, como decían antes, ¿no? No, pues señores, hay gente que no come todos los días, ¿no? Hay gente que lo que come, ¿qué cosa es? ¿No? Es decir, agua. Huesos con agua, y es el caldo, ¿no? Y le pone fideos, es decir, eso no nutre, ¿no? Y tenemos un gobierno totalmente insensible, y un parlamento muy insensible, que no les importamos nosotros, esa es la verdad, no importamos para nada. Ellos gobiernan para ellos, para sus mafias, porque ahora son gobiernos de mafia, para tener mucho dinero ellos, y para a nosotros siempre tenernos abajo. Y como necesitamos comer, vendemos nuestro trabajo por poco precio, porque ¿qué vamos a hacer? Tenemos necesidad de comer, ¿no? Entonces tenemos que hacer una venta de nuestro trabajo subvalorado. Entonces, esto es lo que hay, esta relación, digamos, que hay ahora, ¿qué implica? Implica en el programa adelantado que se tiene que quitar la Constitución, por eso hemos insistido tanto en la Constitución. ¿Por qué? Porque hay un sistema donde el Estado no tiene que participar, lo tenemos que sacar, el Estado tiene que participar. El Perú tiene que ser dueño de sus recursos, el Perú es digno, es soberano, y no podemos renunciar a nuestra soberanía, ¿no? No podemos entregar nuestra riqueza a otros países. Eso no quiere decir que no participe, ya les he dicho que desde el estatal reformado puede haber un montón de fórmulas. Es cuestión de negociar, de sentarse a negociar. No tenemos por qué no negociar, pero para que el Perú, que nosotros, que somos los peruanos, satisfagamos nuestras necesidades, pero no es elemental. No puede venir la gente en título chico bajo con este frío, ¿no? Con techos de cartón, de plástico, de lo que pueda, ¿no? Niños que no tienen abrigo, ollas comunes que vemos todo lo que comen. Por supuesto que esos niños no van a desarrollar las neuronas nunca, porque su comida es subvaluada, no sirve para alimentar su cerebro, sirve para mantener con vida, pero no para alimentar su cerebro. Entonces, estas son las cosas entre un programa económico
que nosotros tenemos que cambiar. Esta es una de las razones por las cuales se persigue al cuco de Antauro. El monstruo de Antauro va a venir y se acabó, no vas a tener techo, no vas a tener casa, no vas a tener esto, no, vas a tener mucho más de lo que tienes ahora, ¿no? Entonces debemos estar preparados para saber qué sistema económico se nos está planteando y qué es lo que nuestro programa dice que tenemos que hacer. Por supuesto que es nacionalista, y ser nacionalista no es nada malo, se lo digo muy claro, ser nacionalista es ser peruanos, ¿no? No es malo, porque nos dicen chauvinistas, porque somos nacionalistas. Sí, pues si soy nacionalista y chauvinista también, ¿no? Entonces seremos chauvinistas, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros ver, perdón Juan, ¿pasa algo? No sé. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver, cómo hacemos las cosas, ¿no? Tenemos un sistema, entonces, por lo menos con tres sectores económicos. Una constitución que ya vamos entendiendo por qué hay que cambiarla, porque esta constitución no permite que se cambie el sistema económico. Es decir, solo permite que el Estado ingrese cuando lo que hay no interesa a nadie. Por ejemplo, no hay un vuelo Yurimaga-Satipo, porque no vamos muchos pasajeros, de fuego que le hago, ¿no? A mí no, porque yo soy empresa privada y no me conviene, no gano plata. Pero yo me un vuelo Cusco y más, sí voy a eso, porque ahí tengo mucho turista y gano mi plata, ¿no? Entonces nos hemos rinconado diciendo el Estado peruano no sirve, porque mira, todas las gestiones son malas. Bueno, y las empresas privadas no quiebran, pero no se dice nada. Los bancos han quebrado y los rescatan inmediatamente, ¿no? Pero entonces, tenemos que exigir que nuestros funcionarios sepan y manejen para bien las empresas, para que les digan que todos nosotros estemos satisfechos con ellos y que produzcan lo que deben de producir. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos necesariamente que entender y hacer, ¿no? Que el Estado peruano funcione. Por eso es lo importante de qué es lo que pasa afuera, que no sé, todos se están mirando para afuera, ¿no? Y me decían a mí que también tengo curiosidad de saber qué pasa afuera, ¿no? No, es que estoy todo serio, yo no voy a tener que ir afuera, yo voy por allá y digo, lo que está pasando afuera, ¿no? Bueno, entonces tenemos una cosa clara, un Estado con un sistema económico con los tres sectores. Estos sectores pueden ver, de repente inventamos una mejor fórmula. Hasta luego, en la práctica las cosas se van avanzando, se hace camino de andar, como dice el poeta, ¿no? De repente vemos que por ahí un genio y si hacemos esto y esto y esto, es interesante, podemos hacerlo. Siempre que el Perú mantenga el control de sus recursos, que las comunidades mantengan el control de sus recursos. No puede ser que el Puno se apodere del litio, se apoderen del oro, se apoderen de todo. No puede ser, pues uno tiene que ganar también de su litio, tiene que ganar su minería, tiene que ganar sus cosas, ¿no? Entonces, vemos que si aceptamos esto, tenemos otra reforma constitucional, que es el derecho que tienen los pueblos a buscar autonomías o federaciones, y no el centralismo dinero. Otra cosa que sale de este sistema económico, para que pueda funcionar. Tenemos dos, ¿no? Que se cambie el Estado, ¿no? El régimen económico del Estado, y segundo, que se descentralice de verdad. ¿Para qué? Para que las regiones sean propietarios, como región, de sus recursos. Se verá la fórmula para que a Lima le llegue al litio, pero no que a Lima le llegue el montón del 80% de la región que quede el rey. Entonces, es por eso que nosotros hemos insistido, era la doctora Huidobro de una clase, sobre la Constitución. Y Antonio insiste en que hay que cambiar la Constitución, porque con esta Constitución no podemos hacer nada. Nada de lo que queremos porque nos ha amarrado. Está amarrada la Constitución. Y es por eso que ellos no quieren que Alcalde llegue a la presidencia. Y le tienen pánico. Esa es la verdad. Ellos hablan por el pánico, por el espanto que tienen. No hay forma. ¿No? Y les digo una cosa que es hasta vergonzosa. El señor Beto Ortiz, Antonio presentó de muy buena manera el libro mío, me hizo el favor de ir a presentarlo, Mr. Rafa, Cine, Política y Corrupción. Y el señor Ortiz, con su gente, ¿no? Se burla porque ha ido a hacer esto. Y no menciona el libro. Y la señora Soledad Pérez, ¿cómo se llama?
la Pérez, vamos a Pérez, gracias. Ella, señora, pero ella, ¿no? Dice, ¿pero qué hace este señor aquí? Pero este señor no puede estar. ¿Cómo va a estar este señor? ¿Quién le ha dicho que venga? ¿No? Entonces, ¿y por qué no puede él presentar un libro? ¿Quién es ella? Yo presenté los libros. ¿Pero quién es ella para que diga quién puede presentar un libro? No. Pero mire, ¿quién imponían tal? Y el hombre que le decía, se fumó su porrito el día, un malcriado. Se fumó su porrito, ya, le han dado tranquilo, yo sé que te están pagando, que te estás ganando tu sueldo. Pero te pregunta, ¿su porrito te lo fumaste hoy? Bueno, si a mí me dieron un sopa, la verdad, con malcriado, con insolente, ¿no? Que se ha creído, ¿no? Porque esa gente es la que merece ese tipo de trato. Y es un nivel acosado de pedófilo, ¿no? Porque está acusado, en una época fue bastante acusado, ¿no? Y entonces, ahora resulta que es el defensor de la derecha. Bueno, algunos de la derecha se han convuelto, entonces se están defendiendo entre iguales, ¿no? Entonces, se ven cómo lo atacan por todos lados, ¿no? Bueno, David ha llegado, ¿no? David. A ver, David, por favor. Bueno, ahora, como les dije, aparte de la introducción que yo voy a hacer, que es esta, del sistema económico, y ya hemos hablado del sistema económico de la época de Velasco, ¿no? Y lo que pretendemos ahora con todos los sectores, ¿no? Sector estatal, sector privado reformado, ¿no? Y todo el sector estatal que hay, la forma que hay del sector estatal, que puede haber estatal con intervención privada, en fin, todo esto de los sectores estatales, pero siempre bajo el control del Estado peruano. Disculpen la cabeza, disculpen, que nos sentamos, seguimos con la conferencia. Sí. Bueno, entonces ahora ya David Tejada, que ya todos lo conocen, ¿no? Él va a tocar más desde el punto de vista de economista, ¿no? El sector, no desde el punto de vista político, ¿no? Entonces acá David lo va a tocar desde el punto de vista, y después Juan Pablo dará su opinión y después ustedes conversarán con él, ¿no? Entonces le paso, a ver, claro, después tú, pues, después de David. Perfecto. Bueno. Tú cierras, y después que él hable, tú cierras. Allá, mejor. Okay. ¿Vas a usar pizarra, David? ¿Pizarra vas a usar? Sí, entonces me voy para un costado. Espérate, yo me voy para el costado porque, gracias, María. Aquí, pero aquí no voy a dejar la pizarra, aquí se arrimante un poco más. Escucho acá. Acá. Bien. Bueno, muy buenas noches a todos. Sí. Yo siempre soy puntual, también llegué unos minutos tarde, así que les pido disculpas. El tráfico está cada vez más complicado en Lima. Vamos a tratar de compartir con ustedes los conceptos básicos que son necesarios para entender este segundo punto del programa, que tiene que ver con la relación del mercado, el Estado y el Estado-Nación. Vamos a empezar por lo más simple, que ya está en la intuición de todos ustedes, que es ¿qué cosa es el mercado? La primera imagen que uno tiene del mercado es que es un lugar que puede ser físico o no, donde se encuentra alguien que oferta un producto y donde se encuentra otra persona que quiere adquirir ese producto. Oferta se llama lo primero, demanda se llama lo segundo en términos de economía. La oferta es bienes y servicios y la demanda es quienes quieren esos bienes y servicios que en una economía monetaria la compran con dinero a partir de una relación de precio que está dado por esta interacción entre la oferta y la demanda. Esa es
la manera más elemental. A eso le llamamos mercado. Puede ser en un espacio físico determinado, que es el mercado como lo conocemos. Vamos al mercado, ahí regateamos para un producto. O puede ser también de una manera inmaterial, pero donde nosotros tratamos de adquirir un bien, un servicio, por ejemplo, en Amazon con Internet. Pero siempre hay una relación de oferta y demanda. Eso es lo que convencionalmente ya está casi en la intuición de cada uno. Lo que no siempre queda claro es lo que hay detrás, porque aparece una relación de una cosa con otra cosa, el producto o el servicio con el dinero. Y el problema es que detrás del producto y el servicio hay alguien que lo ha producido. Y detrás de quien va a consumir del dinero hay una persona que tiene y ha trabajado o ha obtenido ese ingreso para conseguirlo. O sea, hay una persona que tiene un ingreso y hay alguien que tiene un bien, un servicio o producto. Entonces, no es una relación entre cosas, es una relación social. Esto que parece muy elemental, en la economía convencional no queda claro. Es una relación social, son personas que se relacionan con personas. Detrás de cada producto hay todo un proceso. Se tuvo que haber producido, se tuvo que haber transformado, y detrás de la persona que va a adquirir ese producto también tiene que haber trabajado para conseguir el ingreso, o tiene una renta, o en fin. Bueno, ¿a qué le llaman libre mercado? Libre mercado no es solamente la interacción entre la oferta y la demanda, sino se supone, y este es el supuesto que no se cumple, que nadie en esa relación de oferta y demanda, libremente los que ofrecen y los que demandan pueden determinar los precios. Pero eso no siempre sucede, porque para que eso pueda suceder, por el lado de quienes ofertan los productos, tiene que haber competencia. Tiene que haber muchos productores, ninguno de los cuales tiene capacidad de afectar sobre el precio. Y por el lado de quienes compran, tiene que haber muchos quienes demandan o que compran, ninguno de los cuales debe tener capacidad para influenciar el precio. Esa es la teoría, la realidad es distinta. Resulta que por el lado de la oferta, en las sociedades como las nuestras, no es que haya muchísimos que están produciendo el producto, sino que hay una concentración. Hay una concentración. El grueso de los productos es producido por muy pocas personas o muy pocas empresas. Cuando nadie tiene capacidad de afectar ni la producción, ni nadie tiene capacidad de afectar el precio porque lo va a comprar, estamos hablando de un mercado competitivo. Pero el mercado competitivo prácticamente existe en zonas marginales de la economía. El mercado ya no es competitivo, porque el mercado está concentrado. Cuando se concentra la capacidad de compra, hay unos pocos que tienen la capacidad de comprar, se llama monopsonio, o sea, uno solo que puede comprar, que existe en la realidad, aunque los casos no son muchos. Pero por el otro lado, quienes son pocos los que tienen la capacidad de ofrecer un producto, se llama monopolio si es uno solo y oligopolio si son varios. Pero ya no hay competencia perfecta, porque cuando hay monopolio, el único que compra puede poner el precio hasta donde pueda, porque puede que no le compren tampoco. Y por el lado del oligopolio y del monopolio, es el único que ofrece, por lo tanto también puede influenciar el precio. Y cuando hay oligopolio, concertan entre ellos para poner el precio. En la industria farmacéutica eso se está comprobando. Se ponen de acuerdo, en todo, en la industria de la construcción, se ponen de acuerdo, aparentemente hay, digamos,
una competencia entre ellos, quién ofrece a menor precio, quién tiene menor calidad, pero conversan entre ellos y le dicen, en esta subasta te toca a ti, en la otra te toca al otro, está concertado. Entonces, cuando se concerta el precio, ya no hay libre competencia. ¿Y quién es el perjudicado? El consumidor. Porque entonces el precio está por encima. Las ganancias son ganancias oligopólicas o monopólicas, porque están por encima de lo que debiera si hubiera competencia perfecta. Eso es lo que dice la teoría, eso es lo que dice el ABC de la economía. Pero estamos hablando ahora de un mercado interno, después vamos a ver del mercado externo. En un mercado interno, entonces, debiera haber competencia, pero resulta que no hay. Pero supongamos que partimos de una condición donde hay competencia. La tendencia en un mercado capitalista es que al final haya una concentración del capital y una centralización del capital, de los dueños que tienen los medios de producción, tienden a concentrarse, o sea, tienden a desarrollar monopolios y oligopolios. Por más controles que haya, la competencia siempre lleva, tarde o temprano, a la formación de oligopolios y en algunos casos particulares de monopolios. Cosa que no sucede por otro lado, porque la mayoría de la gente es la que compra. Entonces ahí sí hay competencia entre los consumidores, pero no necesariamente competencia entre los productores. Entonces ya hay una desigualdad. Y hay una desigualdad, para empezar. Hay una tendencia a la concentración, ¿no?, del capital y a la centralización. Y los datos son bien claros. Por ejemplo, en la economía peruana, el 1% más rico de la población genera el 29-30% del ingreso nacional. El 1%. El 10% más rico de la población genera, se apropia, como quieran llamarlo, del 50% del ingreso nacional. ¿Y qué es el ingreso nacional? Toda la suma de los beneficios, rentas, intereses, sueldos y salarios en un año. Entonces ya hay una concentración. Y sin embargo, el 20% más pobre de la población apenas genera el 1% del ingreso nacional. Fíjense ustedes, se producen entonces tremendas desigualdades. El mercado dejado por sí solo genera tremendas desigualdades, porque tiene la concentración por la oferta y tiene una dispersión por la demanda. ¿No? Entonces, eso es un primer asunto que tenemos que tener bien claro. El mercado funciona de esa manera, pero tampoco podemos eliminar el mercado, porque el mercado existe. Entonces no podemos decir, bueno, vamos a suprimir el mercado, eso no es posible. Cuando se intenta actuar sobre el mercado, por ejemplo, hay una serie de controles fuertes, se incide sobre el precio, en fin, el mercado aparece como mercado negro, como subterráneo. El mercado, o de distintas formas, el mercado siempre busca su salida. Entonces, hay tenemos que aceptar que existe el mercado, pero entonces, ¿qué hacer? Si resulta que aumenta la desigualdad y resulta que concentra, hay que controlar el mercado. El mercado tiene que ser controlado. Tiene que ponérsele parámetros, tiene que fijarse los ámbitos en que no puede estar o los ámbitos en que no puede ir más allá. ¿En qué ámbitos, por ejemplo, no debería estar, pero está? En aquellos bienes y servicios que son fundamentales para la vida humana. El mercado no debería primar en la salud, por ejemplo.
porque la salud no tiene que ser una mercancía. En el mercado, ¿qué es lo que se intercambian? Mercancías. ¿Qué significa que hay una mercancía? Que es un bien, un servicio que tiene utilidad para alguien, pero al mismo tiempo tiene un valor. Valor de uso y valor de cambio. Valor de uso porque es de utilidad para alguien. Y valor de cambio porque ha sido producido, porque tiene que tener un precio. Bueno, la salud tiene un valor de uso fundamental porque no podemos prescindir de ella, pero para la gente no necesariamente debiera tener un precio si es que la salud es gratuita y universal. Se tiene que financiar porque cuesta, nada es gratis. Pero ya la sociedad como se organiza decide que la sociedad en su conjunto financia una salud que tiene que ser de calidad, gratuita, en fin. Y es que es un derecho, porque lo que es derecho no es mercancía. Entonces, esos son algunos bienes. Por ejemplo, la Fuerza Armada. La Fuerza Armada no puede estar sujeta de oferta y demanda. Es una decisión de la sociedad. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque por un lado, no existe libre mercado en el sentido teórico, pero al mismo tiempo no podemos decir que el mercado desaparece, porque el mercado, quiérase o no quiérase, está. Es como la ley de la gravedad. Nos hace caer, no nos gusta. No podemos molestarnos contra ella, pero le podemos sacar la vuelta. ¿Cómo le saca la vuelta? Un avión le saca la vuelta a la ley de la gravedad, porque en lugar de caer, sube. Utiliza la ley de la gravedad a su favor. Bueno, haciendo esa figura, la nación y el Estado y las necesidades sociales tienen que estar por encima del mercado. El mercado no puede, el que arregla todos los problemas o el que decide o que toma las decisiones de los problemas fundamentales de un país, de un Estado. El Estado y la nación tienen que fijarle los parámetros al mercado, aunque no pueden suprimir, pero tienen que fijarle los parámetros. Hay una figura que explica muy bien eso. El mercado puede ser como el canarito, que puede volar por donde quiera, pero dentro de su jaula. ¿No? O sea, nosotros tenemos que controlarlo y puede volar no dentro de la jaula, también en una dirección determinada. ¿Quién debe poner la dirección estratégica en una sociedad? ¿El mercado? Que es una figura, porque son unas cuantas empresas las que controlan todo, o la sociedad en su conjunto, y el Estado que representa a esa sociedad. Y ahí hay un tema que ha sido dejado de lado, y con esto culmino la idea esencial. Para controlar al mercado, para fijarle un rumbo estratégico, para que no se concentre demasiado, para que sirva realmente a las necesidades de las personas y no de unos cuantos, tiene que haber un plan. Se pensó alguna vez que el plan podía reemplazar al mercado. Eso no es posible. Pero el plan debe fijar los parámetros, la planificación. Que tiene que haber una distinta relación entre plan y mercado. Ya no se habla del plan. En la sociedad neoliberal, todo es mercado. Hay un instituto de planeamiento, bueno, ya no se llama Centro de Planeamiento Estratégico, yo trabajé ahí. Pero eso hace estudios de aquí a 50 años, no tiene ninguna incidencia en la realidad. O sea, las grandes decisiones estratégicas tienen que tomarse a partir de un plan. Y el plan de una sociedad no es solamente un plan de gobierno. Por encima de un plan de gobierno, una sociedad en su conjunto tiene que tener un proyecto de nación. Y el Estado debe ser el representante de toda la sociedad, no de una minoría, y tiene que ser con la sociedad organizada el que impulse un proyecto de nación, que es más que un plan, porque un plan es un plan de gobierno,
Pero el proyecto de nación es hacia dónde nos dirigimos, qué queremos ser, qué tipo de sociedad queremos tener y en cuánto tiempo. Eso es un proyecto nacional. El proyecto nacional debe subordinar al mercado. El mercado tiene que estar al servicio del proyecto nacional. Entonces, no es solamente tener un plan, hay que tener el plan. Los distintos planes tienen que estar en función de una perspectiva de más largo plazo, un proyecto de nación. ¿Y nosotros tenemos proyectos de nación? No tenemos proyectos de nación. Como muy bien siempre lo repite Antauro, y estoy plenamente de acuerdo con él, hubo 2 intentos de proyecto nacional en la historia republicana. La Confederación Perú-Boliviana y después el más avanzado y completo proyecto nacional, porque abarcaba prácticamente la integralidad de todo, es el Plan Inca, es lo que intentó el gobierno nacionalista del general Juan Velasco Alvarado. Y ahí la planificación tenía peso, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que construir un tercer proyecto nacional. Un proyecto nacional que tiene que ser fruto de una transformación profunda, y este proyecto nacional, que es otra manera de ver el problema de la Constitución, tiene que reflejarse jurídicamente. Otra manera de entender la Constitución no es solamente un acuerdo, una división, una distribución del poder, no es solamente un pacto social, es también la plasmación de un proyecto nacional en términos jurídicos. Y como un proyecto nacional puede durar 20, 30 años y se va renovando, una constitución más o menos es lo que dura. Y se va renovando conforme se va clarificando o modificando el proyecto nacional. Y esa es una tarea por construir. Ahora estamos a la deriva. Estamos en función de un puñado de grandes empresas y de una influencia externa muy fuerte, ¿no? Eso que estamos viendo para la nación, también, si uno extrapola para la cuestión internacional, se habla del libre comercio, del libre mercado. No existe tampoco. Mucho menos, eso es una ficción. Termino con el siguiente ejemplo. Para que haya libre comercio, todos los factores de la producción deben ser libres, ¿no? O sea, debe haber libertad de comercio de los bienes y servicios, libertad del movimiento del dinero, pero hay una libertad que no existe, que es el movimiento de las personas. Las personas son fundamentales, ¿no? Entonces no hay pues libre comercio, para empezar. Son proteccionistas los países, protegen su fuerza de trabajo, nosotros no, y protegen lo que ellos consideran estratégico. Ahora, el campeón del proteccionismo ya no es Estados Unidos, que era el campeón del libre comercio. ¿Por qué? Porque en el libre comercio, entre comillas, beneficia a los ganadores. Los perdedores se vuelven proteccionistas. Y a nosotros que somos perdedores eternos, nos quieren volver y nos han convencido por el libre comercio. Estados Unidos ahora le ha puesto un arancel de 100% a los automóviles eléctricos, porque tiene un tremendo competidor que es China. O sea, ahí sí pueden poner aranceles, y nosotros no podemos poner aranceles. Estados Unidos subsidia la agricultura para que sea más barata. Nosotros no podemos subsidiar a la nuestra, me refiero a la que te van a llevar, a la que producen las comunidades. ¿Por qué? Porque si no estamos violando el libre mercado. El libre mercado te viola todos los días. No existe. Eso lo deciden los grandes monopolios, los grandes oligopolios y los países poderosos. Bueno, hemos tratado de sintetizar lo más posible y de explicar esto. Gracias. Hablamos 15 minutos aproximadamente y él tiene que salir de una gira. Entonces va a retirarse porque quiero que estemos claros las preguntas y la conversación con ustedes. No tengo nada. Muy organizado, con el nombre de todos. He escuchado
a mirar en el camino viendo celular y después abrir, y yo simplemente voy a complementar. Hemos hablado, escuchado de proteccionismo, libre mercado, y el mismo título de la conferencia, Nación y Libre Mercado. Y cuando hablamos de libre mercado, nosotros nos vamos a los orígenes de ese término. Y ese término libre mercado lo encontramos, vayamos, referenciado por vez primera en un libro que se escribió en 1790 y tantos, de un señor llamado Adam Smith, que el libro se titulaba La riqueza de las naciones. Y esa riqueza de las naciones es, digamos, es la Biblia de los hinchas de libre mercado, ¿no? Es el génesis teórico de libre mercado, escrito por Adam Smith, que era un funcionario de la realeza del Estado británico. Hay un término que a mí siempre me ha llamado la atención, que seguramente muchos de ustedes lo han escuchado. Se llama la mano invisible del mercado. La mano invisible del mercado. Y de eso Adam Smith a cada rato hace referencia. Eso tiene que la riqueza de las naciones se basa pues en el trabajo y en el comercio. Lógicamente, pues Inglaterra era la reina de los mares, el libre comercio, ahí era la vida. Y intentando el libre mercado, invade o hace la guerra del opio contra China, ¿no? A punta de cañoneras abre los puertos chinos. Pero vayamos a este término, la mano invisible del mercado, porque es un término caprichoso. Y a mí me llama la atención, yo soy economista, pero en mi profesión tenemos que ser bastante coherentes, las cosas son exactas. Entonces, cuando yo he preguntado a algunos economistas, empezando por mi hermano Ulises, ¿no? Profesor en la UNI, entonces he preguntado también a mi amigo Manuel Gajo, todos los amigos economistas que tengo, a Jorge Castro, a David todavía no le pregunto, que yo le voy a preguntar, ¿no? Entonces, no sabía en verdad dar una explicación certera, indiscutible, sólida, ¿no? Entonces, me ha parecido como algo que está fallando en la ciencia económica. Y eso es inadmisible en una ciencia. Más me hace recordar en mis años de cautiverio, que era estaba parado en los tribunales por 50.000 juicios. Pero a veces la judicatura peruana emplea también un término que copia para términos mañosos, términos pendejos, que se sirven a manipular todo. Es el criterio de conciencia de los jueces. ¿Verdad? Cuando ellos a último deciden por su criterio de conciencia y la ley la tuerce. Entonces siempre como en el cambio legislativo constitucional, cuando escuchaba el acto de Fujimori, la interpretación auténtica. Oye, cuñadito, ¿qué es la interpretación auténtica? Yo lo que te da la gana. Yo lo que te da la gana, pero vas a aprobar la interpretación auténtica. Tú eres la ley, tú eres todo. Entonces a mí me parece que también en la economía tiene ese defecto. Cuando se habla de la mano invisible del mercado, y acá yo creo que en el Perú, a punta de golpe, a punta de dolor, hemos descubierto lo que es ese término. Pero no lo hemos descubierto. No somos los dueños. La mano invisible del libre mercado. ¿Ustedes se acuerdan cuando el ministro Figalo de la época de Ollanta, ante la evidencia del caso Odebrecht, le recrimina a un entonces congresista, creo que era de Catona, y le dice, no, que vienes con Odebrecht, no sabes que Odebrecht pone, saca presidente? Eso fue público, los medios. Entonces, claro, entonces ahí nosotros descubrimos que la mano invisible del mercado era la mano de Mateo Odebrecht. Eso es lo que ha pasado en el Perú. Eso es lo que ha pasado entre el 2000 hasta ahorita. Porque Odebrecht ha cambiado de nombre. ¿Cuál es el nuevo nombre de Odebrecht? Tiene un nombre. Bueno, nombre nuevo. Entonces, en democracia, con la constitución del Fujimori Montesinos hemos visto que la mano invisible del mercado tenía nombre y apellido. En épocas de dictadura
era la de Vladimiro Montesinos. Él decidía una salida de decir a quién se daba Yanacocha. Era caso público. Inclusive una empresa francesa se retiró, o inglesa, no me acuerdo. Porque eso se decidió en la salida del CIN. En la salida del CIN se decidió ese juicio con el empresario chileno Luxic, cuando los pantanos decían esa identificación. Luquete. Y en época de democracia, ya con la transición democrática llamada, que es una falsa transición, bueno, ya en democracia ya Montesinos se releva en la sociedad de esa mano con Marcelo Odebrecht y Jorge Barata. Entonces, compatriotas, nosotros los nacionalistas tenemos que hacer las cosas coherentes, hacer las cosas las traducimos y las sintetizamos. Esto el pueblo lo entiende. Entonces, el libre mercado, ¿no? Esa mano invisible, pero es ampara el libre saqueo. Y nosotros, pues, en un, creo que es el cuarto o quinto punto de nuestro decálogo, establecemos claramente que el libre mercado se subordina a la nación. Es un eslogan que es la neurona reina, es el orientador de toda nuestra política económica. Que esa política económica, como ha dicho David y Pilar, tiene que ser una política económica fundamentalmente proteccionista. Proteccionista de manera rotunda. Porque ese libre mercado tiene que subordinarse al interés nacional. Entonces, con nosotros, obviamente, tenemos que acumular capital propio. Y en ese aspecto también es importante referir que históricamente esta pugna entre el libre mercado y proteccionismo es lo que ha diferenciado al nuevo neoliberalismo y al etnonacionalismo. O, digamos, después de los campos de Junín y Ayacucho, pasamos de ser prácticamente colonia española a ser colonia inglesa. Entonces, en el siglo XIX hay un libro muy bien escrito de una señora que se llama Flora Tristán, y escribe el libro Peregrinaciones de una paria. Y ahí en el tercer o cuarto capítulo, ella narra el debate que tiene con el general San Román. El general San Román era un subordinado de Ramón Castilla en las guerras civiles entre la caída de la Operación Ramón de Guerra y la guerra con Chile. Estamos hablando de los años 1845 hasta 1855. Entonces, esas guerras civiles entre los caudillos militares, hay un debate en la política peruana, justamente es entre libre mercado y proteccionismo. Y en ese debate entre Flora Tristán y el general San Román, que era el general, digamos, proteccionista, no es muy interesante leer. Y ahí se ve que Flora Tristán es tan peruana como la Coca-Cola. O sea, ella se identifica como francesa. Y recrimina a este general nacionalista que la República no se abra al libre mercado europeo. Y el general republicano le dice que es la única manera de crear industria propia. En ese tiempo. Y dependemos que ese libre mercado, o esa lucha, esa pugna entre el libre mercado y el proteccionismo del Perú, tiene un desenlace trágico para nuestra república en la guerra con Chile. Justamente, si ustedes ven los orígenes, lo sabemos, ¿no? Son las salitreras. Antes que el Bono son las salitreras. Donde ya por el Bono había una guerra con España en 1866. El problema no era la salitreras, el problema era la riqueza. Era el abono natural. Entonces, ahí, si uno le da pasar, tantos autores que hay una política nacionalista del Estado peruano desde entonces. Y de esa política nacionalista, al frente o del lado chileno de una política totalmente de libre mercado. Entonces, las salitreras chilenas son prácticamente el poder de capitalistas ingleses. Y las salitreras peruanas eran del Estado. O muy pocos empresarios nacionales, o los empresarios que eran nacionales como Alfonso Ugarte. Entonces, ahí hay una lucha
Y un país que abre la economía y otra vez que lo cierra. Y finalmente, le digo, sabemos pues que finalmente Inglaterra se queda con toda esa diferencia, el empresario de inglés, y deja en guerra civil al Perú y deja en guerra civil a Chile. Entonces, pues es un tema que en un momento estudiaré. Entonces estamos viendo que 100 años después, con Velasco, hay una política proteccionista y ahí también hay una colisión geopolítica, económica, con el modelo chileno de Pinochet, que es totalmente libre mercado, los Chicago Boys. Entonces, ahí el conflicto, la colisión era inminente. Es por eso que se explica también el golpe de Estado de Morales Bermúdez. Contra la revolución empieza ahí. Y yo sostengo que históricamente el hijo putativo de esa tradición de Morales Bermúdez es el capitán retirado Montesinos y Fujimori. Por consiguiente, la constitución como neoliberal actual, libre mercadista a ultranza, se genera desde el 29 de agosto del año 75, que es el golpe de Estado interno de Morales Bermúdez contra Velasco. Entonces, acá la contradicción es químicamente pura. Por eso, cuando yo he dicho en el hombre en 2026, la condición va a ser perfecta. Nacionalismo versus globalismo. Constitución del 79 versus Constitución del 93, o mejor dicho, Constitución del 93 versus planeta. Eso va a ser el yo no puedo decir que, y ves que finalmente, porque me de disfrutar, tengo que decir, para nosotros arrancamos de la premisa de que todavía no somos Estado nacional. Nos han hecho creer el cuento de Judía, Ayacucho, Comodrín, Samarí, eso nos han hecho creer. Entonces, consideramos que recién con Velasco puede haber un Estado nacional antes con Santa Cruz, como lo ha referido David. Pero se fracasó. Las derechas fueron más fuertes que las izquierdas o que los nacionalistas. Choros contra choros, divididos, antes de ellos contra ellos. Entonces, ahora se presenta una oportunidad en la cual la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Estudiantes Obreros, coge la cosa. Y en 2027 la batalla. Nosotros tenemos que prepararnos. No nos interesa la gente que fuma porque no depende de nosotros. Sería una pérdida de tiempo, sinceramente, pero es tiempo angustiarnos en la cosa. Vamos a hablar con las reglas de esa FIFA, no tenemos nada que pegar, sino entrenar. Entonces, entrenar justamente son estas doctrinas. ¿No? ¿Por qué? Porque si se ve el escenario, el pueblo peruano nos favorece con su voluntad, va a haber un cortocircuito tremendo, porque ahí sí empezamos un proyecto nacional, corrigiendo los errores de los dos anteriores que fueron frustrados. Entonces ahí sí vamos a tener un reto económico y tenemos que ver modelos que nos han antecedido, porque tampoco somos pioneros. Podemos ver lo que ha pasado en países que han optado pasar de grupo colonia a etnonación. Y vamos a ver seguramente lo que ha pasado en Centroamérica, lo que ha pasado en Venezuela, lo que ha pasado en Sudáfrica también. Y como se dice, también que hay caminos, hace camino al andar. Sentido común nacionalista. Yo cuando salí de la cárcel, me acuerdo que lo primero que dije, la derecha ha fracasado, la izquierda lo está haciendo también con sus mismos juicios, todo lo que es el sentido común nacionalista. Entonces, en ese sentido común nacionalista, para nosotros, repito, el trabajo crea el capital no crea el trabajo. Entonces, ese también es el eje de nuestro proyecto económico. Que quiere ser profesionista, por supuesto que tiene que ser profesionista. Que tiene que realizar todos los TLCs, por supuesto que tiene que realizar con todos los TLCs de la verdad de la agricultura nativa. Entonces, hay mucho que debatir. En algún momento este partido todavía tiene que desarrollarse. El Comité Ejecutivo Nacional todavía no está trabajando al 100% con estos problemas que hemos tenido, pero ya estamos superándolos. Entonces va a haber un momento dado que tenemos que tener una escuela económica, convocar a nuestros mejores economistas,
y tener el planeta a la mano, tener hasta la Constitución boliviana a la mano y todas las constituciones nacionalistas que hay en el planeta Tierra, y hacer algo dentro de nosotros. Entonces tenemos las cosas claras, pero principalmente tenemos el ímpetu totalmente, porque vamos al choque. Sabemos que vamos al choque, porque vamos a desconocer una constitución apátrida, antinacional, por la cual nos hemos sublevado 2 veces y por la cual hemos pasado cautiverio. Entonces es imposible que no cumplamos lo que debemos cumplir. Y eso va a ser en verdad no una ruptura, sino en verdad es la restauración del orden constitucional. Si lo enfocamos que fue vulnerado el 5 de abril mediante un golpe de Estado contra el cual ha habido 3 referentes militares, Salinas Segó y las 2 rebeliones de los caceristas, de Cuba y Anahuaya, y en casos de balazos, arequipazos, silabazos, etc. Entonces, se viene un capítulo bastante interesante para la historia del Perú en 2026. Nos quieren bloquear con la fiscalía, hasta con problemas internos provocados desde afuera, pero salimos sin quórum. Al contrario, eso nos va a hacer más propaganda para la campaña electoral. Entonces, compatriotas, yo les quiero decir que estamos convencidos que vamos a llegar lejos, vamos a llegar al triunfo, pero una cosa es llegar y otra cosa es hacer. Y ahí tenemos que refundar la República. Y en esa refundación republicana, ya sabemos que al desconocer la Constitución de Fujimori y Montesinos, hizo parte de la ley anterior. No es nuestro capricho. La anterior es la del 79, y si no hubiera pedido la del 33. Y en esa ya tenemos la forma, el artículo 307. Está también amparado en la misma legislación actual, porque es una ley de impuestos, es otro tema. Entonces, lo que les quiero decir que, si lo vemos desde el punto de vista constitucional y nos aferramos a esas palabras mágicas de interpretación auténtica, porque la interpretación auténtica a partir del 2026 es la que salga de nuestro cerebro, no la que va a salir la interpretación auténtica del cerebro de la William o de un partido con la partidocracia actual del Congreso. Nosotros vamos a decir que esto es así. El norte lo tenemos claro. Yo particularmente no soy economista, pero tengo sentido común. Creo que, disculpa David que lo diga, pero siempre he pensado que los economistas nos hablan en difícil, nos hablan en difícil a propósito. ¿No? Plenamente de acuerdo, plenamente de acuerdo. Pero yo le digo, hay que estudiar los casos del nacionalismo entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, el nacionalismo económico, que surgió en Italia como en Alemania en el interregno entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Países totalmente derrotados, arruinados, con economía física nacional prácticamente sin crédito, solucionan el problema del desempleo, solucionan muchas cosas, hacen milagros económicos. Entonces, eso también ha pasado en Japón. Entonces, cerrar fronteras a veces es como a un país dependiente, es como quitarle la droga a una adicto. El síndrome de la abstinencia. Entonces, nosotros estamos prácticamente subordinados a una sociedad de consumo que prácticamente nos hace adictos a la oferta del norte, a la tecnología del norte, a la novedad del norte. Y es un problema generacional. Porque si queremos ser nacionalistas de la economía, la principal resistencia la vamos a tener con nuestros hijos, que están pegados a toda la propaganda extranjera. La principal resistencia la vamos a tener con la esposa, con el esposo, que son, digamos, adictos al libre mercado. Entonces, y obviamente, quitar de eso es un sufrimiento al comienzo, pero después se vuelve un bien. ¿Qué quiero decir con eso? Que necesariamente surge la industria nacional. Y como lo refiero en el libro Evolución de Izquierda y Globalidad, posiblemente esto pasó con Velasco. Velasco comenzó a innovarse en una producción nacional. Y había la propaganda, no, la producción nacional es gracias al pobre importado. Pero así se empieza, pues. Así se empieza. Por eso siempre hago haciendo una analogía.
cuando tengamos nuestros cerebros y nuestros estudiantes de la UNI, los mejores, tratan de inventar un celular o un conectado más ispicachis, en vez de irse a implorar chamba afuera, quizás ese celular más ispicachis se da el poste de un ladrillo, quizás es nuestro celular, quizás revienten el oído y inmediatamente practicó de cabezado, pero es nuestro celular, así se empieza. Eso se llama hacer el camino propio, desarrollo propio, no ajeno. Entonces, varios pensadores psicológicos siempre lo han probado, siempre lo han dicho, siempre lo han exigido. Mariani hablaba del sintánico Nicosia. Flores Galindo, que para mí es un pensador étnico-nacionalista, decía no buscar una receta, hacernos uno, donde los errores y aciertos sean por fin propios. Compatriotas, lamentablemente tengo que seguir mi rumbo, entonces por favor yo los dejo, me quedo acá con los instructores y comience las preguntas y respuestas. Muchas gracias por la atención. No se vaya, no se vaya. Tomen asiento, por favor. A ver, por favor, tomen asiento para que pasen más animal. Pueden hacer preguntas. Bueno, los que quieran hacer preguntas, por favor, levanten la mano. Vamos a ver, por favor, atención a la clase. Bueno, continuamos con la clase. Ya, a ver, ya. Muy bien. A ver, delante de una pregunta. Siempre a nosotros nos paran preguntando qué régimen económico van a aplicar ustedes, siempre nos dicen. Entonces, en breves palabras, ¿cómo definiríamos o cómo analizaríamos el régimen económico que nosotros como partido vamos a ofrecer? Eso sería mi pregunta. Ya. Mejor varias preguntas porque si no se... ¿Alguien quiere hacer otra pregunta más sobre el asunto? Por favor, sí. Venga para acá para que se escuche. Yo quisiera preguntar por qué no se menciona, porque nunca he escuchado eso en las conferencias, de que la élite de Estados Unidos nombra los ministros de Economía. ¿Es una mentira o es verdad? Para mí es verdad. Y eso, ¿por qué no se menciona que no es conferencia? Estados Unidos nombra los ministros de Economía de todo el país. Y esa es la verdadera mentira. Esa es la mentira. Sí. La pregunta sería la siguiente. Estaba escuchando al representante de Gamarra, Gómez Salva, que conoce mucho de Gamarra, he viajado mucho a China. Él lo habla con bastante preocupación y mucha tristeza porque dice que Por China. favor, pueden cerrar la puerta porque es demasiado ruido y no se escucha. Y a la clase no les interesa. China va a arrasar con el mercado nacional. Prácticamente vamos a hacer un país te permiten creo que es mínimo, porque China va a ser un dragón contra un pericón de economía. La preocupación de Gómez Salva. ¿Alguna otra pregunta? ¿No más preguntas por el momento? A ver, ¿qué pregunta? A nosotros nos impone muchos pagos, pero al final los pagos que hacemos
No sabemos el estilo, no sabemos la cantidad, no sabemos a dónde va y en qué beneficio no debería corresponder. ¿Qué beneficio no debería corresponder? A ver, una más. Una más. Yo tengo dos preguntas que siempre hacen en la calle. Yo tengo más o menos una idea, pero para explicarle mejor con de acuerdo a los conceptos. ¿Qué cosa es la diferencia entre la gente dice, tú vas a estatizar? Nosotros decimos vamos a nacionalizar. Entonces, esa es una. Otra nos están diciendo de que nosotros vamos a ir a la misma situación de Venezuela. Cuando yo llegue, entonces eso es lo que estamos preocupados. Por favor. Pregunta sí. Por favor, su nombre y de qué sitio viene. Buenas noches, yo vengo de Chusira, soy independiente, pero apoyo a Daniel Antauro. Escuché también al economista, yo también soy economista, interesante. Sí, la pregunta es con David Tejada, ¿no? Con mucho respeto. ¿Por qué la cuestión del Estado, en todos los países capitalistas, socialistas, ha habido el Estado? Lo que pasa es que aquí yo considero este monopolio que da Atrás, ahí. este monopolio que está malogrando, está destruyendo nuestro Perú, estos grandes empresarios, ladrones, para mí son ladrones, saqueadores, y no quieren en nada la raza peruana, no olvídese de eso. El Estado, ¿por qué no volver, por ejemplo, en la época de Keynes, a un Estado de bienestar? Lo dijo ahorita el mayor Antauro. Cuando los países estaban derrotados después de la Segunda Guerra Mundial, se aplicó una economía de bienestar, porque era el New Deal de Roosevelt, para que esa economía comenzara a avanzar. Muy sencillo. Todo el Estado tiene que estar interviniendo en la economía con respecto a las de empresarios, para que puedan ir caminando. Lo otro, para terminar, es con respecto a los aranceles. Si queremos proteccionismo, si quieren traer todo de China, bueno, vamos a aplicar el 100% de aranceles tienen que pagar para que vendan su producto acá. Porque aquí tenemos más los peruanos que traemos intermediarios, traemos productos nacionales inclusive, que nos venden aquí al 500%. Me entendió la pregunta, ¿no? Gracias, buenas noches a todos los presentes. Mi nombre es Ernesto, como este. Mi pregunta era, un posible gobierno del mayor Antauro le va a dar importancia a los pueblos originarios que están sufriendo contaminación salvaje. Un posible gobierno podría aplicar algo de la economía circular para procesar los miles de toneladas de basura. Y más que nada, si la minería vamos a utilizar, va a ser primero la minería por respetar las cabeceras de cuenca, el medio ambiente y la agricultura. Y también porque no ser una potencia en la agricultura orgánica. A ver, texto, por favor. Porque bueno, escuché todo. Con esto estamos grabando. Buenas noches a todos. Mi nombre es Zacarías Merma, político de Magdalena, provengo de la experiencia de la Comunidad Urbana Profesional de Río Salvador. Y la pregunta es para el doctor Tejada. Hemos escuchado la exposición, ¿no?, sobre esta constitución del libre del Estado, pero es importante explicarnos este fenómeno de
los que se le llaman los emprendedores, ¿no?, que han surgido y que hoy en día son el sector que genera puestos de trabajo, nueva de economía. Entonces, ¿cómo se explica a este sector y cuál es el mensaje que hay que llevar a este sector? Mi nombre es Gonzalo, soy de Huacho, natural de Huacho, vivo actualmente por acá en Lima. Parte de la injerencia de Estados Unidos en la vida, digamos, del Perú, ¿no? Tiene que ver mucho con la política de control de los narcóticos. Y esto se produce aquí, al igual que en muchos otros países de Sudamérica, y particularmente la supeditación al control por parte de la DEA, ¿no? Entonces, y esa injerencia, ese control, esa subordinación nos impide poder tener autonomía y soberanía, no solamente en esos temas, sino en la posibilidad de incluso tener una propia decisión respecto a qué hacer con la hoja de coca, por ejemplo, que es un bien, un recurso con un potencial enorme que se podría industrializar, se podría tener una regulación especial y utilizarlo, digamos, como parte del motor que necesitamos para salir adelante. Yo quería saber si en algún punto del plan de gobierno o el programa mínimo del partido nacionalista, etnonacionalista, del partido del Mayor Tauro, se considera algún tipo de medida para poder progresivamente desembarazarnos de esa subordinación y por último romper, si es posible, con esta política injerencista, ¿no?, antinarcóticos de Estados Unidos y ser autónomas en ese tema. Quisiera saber eso. ¿Alguien más? Bueno. Buenas noches, mi nombre es Rubén, soy de Salvador. Lo que quería hacer una apreciación, sería de repente un poco, ¿no?, importante sobre el asunto de los impuestos. Acá del país y de afuera nos invaden prácticamente la basura. Entonces, para esto yo pienso, en manera de pensar, yo quería preguntarle al doctor Regal si alguien nos pide, que todos los productos basura deberían tener mayor impuesto y los productos buenos menor impuesto. De esa manera, los artesanos, los fabricantes peruanos no tendrían no, sus fábricas haber quedado en ruinas. Entonces, cuando es mayor el propósito de la manufactura, de la calidad, tendrían que competir calidad con calidad, ya no basura con calidad. Eso es lo que nos invade, y no sé si esto sería aplicable dentro de nuestro gobierno, nuestro proyecto. Ya, nuevas preguntas, entonces ahora... Okay. Bueno, es difícil contestar una por una, así que vamos a tratar de tocar los temas principales. Habría que empezar por lo siguiente. No ha habido ningún país en la historia de los últimos 300 años que haya avanzado sin haber aplicado en algún momento políticas proteccionistas. Todo. Estados Unidos, a fines del siglo pasado, a comienzos del siglo pasado, antepasado, en la segunda mitad del siglo antepasado, era uno de los países más proteccionistas del mundo. Y era exprofeso. ¿Por qué? Porque tenían que crear un núcleo industrial, científico, técnico mínimo propio. No se puede ser proteccionista total, porque uno tiene que tener relaciones internacionales. Pero tiene que haber áreas estratégicas protegidas. Y eso es una decisión del proyecto nacional. ¿Qué áreas estratégicas deben ser protegidas?
Japón, que se industrializó, fue proteccionista al comienzo. China fue proteccionista al comienzo. ¿Cuándo es que dejan de ser proteccionistas? Cuando ya han logrado un nivel tecnológico y una capacidad productiva que les permite competir en igualdad de condiciones. Ahí dejan el proteccionismo. Por eso ahora el campeón del libre comercio, entre comillas, es China, cuando no lo era antes. ¿Y por qué es ahora campeón del libre comercio? Porque gracias a una política industrial, una intervención fuerte del Estado, un planeamiento, un proyecto de renacimiento de la sociedad china, han logrado entonces estar en condiciones de poder ahora competir favorablemente. Entonces ahora son los campeones del libre comercio. Y Estados Unidos, que era el campeón del libre comercio cuando se convirtió en primera potencia mundial, porque antes no lo era, se convirtió en primera potencia mundial después de la Primera Guerra y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, entonces era el campeón del libre comercio. Y ahora ya no lo es. O sea que todas las teorías de los economistas, y ustedes lo tienen razón. Yo soy un economista medio raro porque no creo en economía, tal como nos han enseñado. Porque la han convertido en técnica, en puras fórmulas. Ha dejado de ser una ciencia social, ¿no? Ha dejado de lado el poder, ha dejado de lado la historia. Es una tremenda abstracción que no existe en la realidad. Y al final sirve para justificar, entre comillas, teórica y técnicamente, las políticas que se están haciendo. Porque todo lo que están haciendo ahora los países es contrario a lo que dicen nuestros economistas acá. Hablan de libre mercado y no hay libre mercado. Hablan de competencia y no hay competencia. Y además son pues bien selectivos. Por ejemplo, hablan, para ponerles un ejemplo contemporáneo, de la no reelección, ¿no es cierto? Pero tenemos un presidente del Banco Central de Reserva que tiene 20 años. Y además, mucho más grave, todos los del Banco Central de Reserva, por tradición, una ley no escrita, se jubilan a los 70 años. El actual presidente ya pasó, el único, o sea, no solamente tiene 20 años, sino ya pasó. Y es protegido. ¿Por qué? Porque el Banco Central de Reserva en estos momentos es un garante del modelo neoliberal. ¿Se dan cuenta? Entonces, ha roto todo, ahí sí no hay problema, ahí sí se puede elegir, ahí nadie le dice nada. Pero además, cuando hablan de que el Estado no sirve, ellos sí protegen las partes del Estado que les conviene y la hacen eficiente. En el Banco Central de Reserva hay una carrera funcionaria, tienen sueldos especiales, los mandan a prepararse, les dan becas, los tienen como una especie de un trato especial, porque ahí forman sus cuadros, y forman sus cuadros en determinadas universidades que después los reciclan. Y son los que son, alguien dijo, ¿quién nombra a los ministros de Economía? ¿No es cierto? Bueno, los ministros de Economía salen de algunas universidades, del extranjero, nacionales, o del Banco Central de Reserva, o del Instituto Peruano de Economía, que es el tanque de pensamiento de los neoliberales. Entre ellos se dan vuelta. ¿Ah? No, bueno, del Banco Mundial y del BID, por supuesto, porque hacen carrera, algunos del Fondo Monetario, del Banco Central de Reserva hacen carrera en el Fondo Monetario Internacional, algunos del MED hacen carrera en el Banco Mundial, hacen carrera en el BID. Entonces, son puertas, le llaman puertas giratorias, ¿no? Entran y salen del sector privado y del sector público. Y en esas entidades, ahí sí tienen la eficiencia, tienen todo, no tienen problemas presupuestarios. O sea, cuando ellos quieren construir parcelas del Estado eficientes, lo pueden hacer. A ver, díganle a un neoliberal, el Banco Central de Reserva es una burocracia ineficiente. No aceptan. Dicen que no, es lo mejor. Y es del Estado. Entonces, ellos sí crean eficientemente y en un buen nivel las parcelas del Estado que les convienen.
y dejan de lado aquellas responsabilidades del Estado que no les convienen. Entre ellas la educación, la salud. Cuando no puede haber proyecto nacional, si no hay una elevación sustancial del nivel educativo de la gente. No puede haber proyecto nacional si no hay una masa crítica científico-técnica propia. Y eso supone decisiones de inversión, de prioridad, que solamente pueden venir no de la competencia en el mercado, sino de una decisión política desde el Estado. Eso es muy importante. Entonces, ahí con eso estoy respondiendo a algunas inquietudes de ustedes. En el caso de los emprendedores, la teoría económica, aunque les parezca mentira, la teoría económica convencional, no le voy a poner nombre difícil, pero la teoría económica dominante, la que casi enseñan en todas las universidades, nos dice que dejar el libre mercado a su albedrío y el Estado interviniendo solamente en algunas cosas, digamos, que no afectan el funcionamiento económico, debería generar pleno empleo para todos. Debería generar pleno empleo para todos. Keynes demostró que eso no era posible, ¿no es cierto? Pero debería. Pero no genera pleno empleo para todos. ¿Qué cosas son los emprendedores? Gente que se quedaron fuera del mercado, entre comillas, formal, y por sobrevivencia tienen que ellos crear sus propias empresas. O sea, la existencia de los emprendedores es la mejor demostración de que la economía no está organizada para la mayoría, sino para una minoría. Y la mayoría tiene que defenderse para supervivir, porque si no, ¿cómo? Y la ideología neoliberal ha sido, y ahí digamos, Hernando de Soto jugó un papel muy importante, les hizo convencer a aquellos que estaban fuera del mercado, o sea, me refiero fuera del mercado dominante, ¿no? Porque al final todo se compra y se vende, ¿no? Me refiero del núcleo del mercado más avanzado, les hizo entender que ellos eran unos especies de gérmenes de nuevos capitalistas. Entonces el emprendedor se convertirá en empresario tarde o temprano. No empresario pequeño, porque no es el emprendedor, sino en gran empresario. Y eso no es cierto. El emprendedor es un trabajador emprendedor. Hay trabajadores asalariados y hay trabajadores emprendedores, porque viven de su trabajo. ¿No es cierto? No viven de sus rentas. El emprendedor no vive de sus rentas, vive de su trabajo. Pero no hablan del emprendedor como trabajador. Hablan del emprendedor como empresario, como propietario. Cuando el emprendedor a veces tiene que autoexplotarse él mismo, porque tiene que trabajar, no tiene beneficios, no tiene jubilación, no tiene seguro social. Entonces, a esa autoexplotación del propio trabajo le llaman emprendedurismo. Tú eres un futuro empresario. Es una fraseología, una ideología para justificar eso. El 80% de la fuerza de trabajo en el Perú es informal. Esa es la mejor demostración de que el sistema no sirve. Debiera ser por lo menos el 90 o el 100% formalizado, pero la economía no da para eso. No está organizada para eso. Entonces nos han vendido a los emprendedores como futuros grandes empresarios. No, son trabajadores, emprendedores que no les queda más alternativa que buscarse sus propios recursos. Algunos tienen éxito, a algunos les va bien, pero son trabajadores. No viven de sus rentas, viven de su trabajo. Los grandes empresarios no necesitan trabajar, viven de sus rentas. ¿Se dan cuenta? Entonces, todos somos trabajadores. Ahí está la gran trampa. Porque entonces nos dividen. Aquí están los trabajadores privilegiados del sector formal y acá están los emprendedores. ¿No?
futuros empresarios, que les conviene este régimen. No es así. Pero además están desprotegidos, porque es cierto. ¿Cómo puede un empresario de Gamarra competir con los textiles chinos? Que venden un terno a 60 soles. ¿Quién puede producir a 60 soles? Es imposible. Ya tendrías que autoexplotarte, vender casi, bueno, a pérdidas. Nadie va a producir a pérdidas. Entonces, sí tiene que haber un proteccionismo selectivo de las cosas estratégicas, de los rubros estratégicos y de aquellos rubros que generan más trabajo hasta que la economía se vaya modernizando más. Porque la otra cosa es que nosotros no podemos dejar de depender de la tecnología. Pero una tecnología es nuestro servicio, no nosotros al servicio de la tecnología. Entonces, para tener tecnología propia, también tenemos que ser proteccionistas, proteger a nuestra gente. Nuestra gente capaz, en lugar de que se vaya, debería estar acá. Los países industrializados protegen a su gente. ¿Por qué creen que no dejan entrar? A proteger, porque si hubiera libre circulación de la fuerza de trabajo, los salarios en Europa y en Estados Unidos tendrían que disminuir. Porque habría más competencia de trabajadores, bajarían los salarios. Ahora dejan selectivamente de vez en cuando oleadas de inmigrantes para que hagan los trabajos que el americano ya no quiere hacer. Claro, el que migra gana mejor que en su país, pero hace cosas que el americano ya no quiere hacer, ¿no? Son ocupaciones periféricas y que los necesitan. Cuando necesitan esa fuerza de trabajo, abren las fronteras. Cuando ya empiezan a competir con el americano medio, cierran las fronteras. Lo hacen en función de su interés nacional. ¿Se dan cuenta? Entonces, son proteccionistas. Y ahora ya no solamente son proteccionistas de la fuerza de trabajo, sino ahora ya son proteccionistas de la industria. Porque se les ocurrió en algún momento, y eso fue la gran inteligencia estratégica a largo plazo de los chinos, ¿no? De que como China tenía mano de obra barata, abrió las puertas a las grandes empresas, las empresas se fueron a China, offshore se llama, fuera, muy lejos, para aprovechar de la mano de obra barata. Los chinos les pusieron todas las facilidades, ¿no? Y las empresas ganaron como nunca. Pero desindustrializaron a sus países. Y China más bien aprovechó. Yo creo que les conté cómo lo hicieron. Creo que hablé de los asesores Otis, ¿no? Me acuerdo la vez pasada, pero lo voy a repetir porque vale la pena. ¿Cómo hicieron los chinos? Recibieron a todos, pero les pusieron sus condiciones. ¿Qué condiciones les pusieron los chinos a aquellos que se instalaron en las grandes zonas económicas especiales? Primero, toda la mano de obra, sea calificada o no calificada, tiene que ser china. Ya no dieron trabajo a ningún extranjero, esa es la verdad. Son chinos. La empresa Otis que yo visité, todos eran chinos. Dos, tienen un sindicato adentro de la empresa, no fuera. Tres, los funcionarios son capacitados, no se van a Estados Unidos a capacitar, Otis es una empresa norteamericana. Vienen a capacitarlos a China. Y además, los funcionarios no hacen carrera en la empresa Otis. ¿Qué significa? Que si uno es funcionario de Otis en el Perú, peruano, entonces puede ir a Otis Colombia, a Otis Brasil, en fin, hace carrera en la empresa. Si uno hace carrera en la empresa, ¿cuál es la lealtad? ¿Con el país o con la empresa? Con la empresa. Allá los chinos no hacen carrera en la empresa. Todos los funcionarios son chinos. Y además, en el directorio, en el lugar donde se decide, hay una empresa china de ascensores que tiene un paquete minoritario, pero va aprendiendo, y de aquí a un tiempo, esa empresa china va a captar toda la tecnología de Otis, va a hacer ascensores chinos a la mitad de precio que Otis. Y por si acaso, uno de cada 3 funcionarios y trabajadores de esa empresa Otis son del Partido Comunista Chino. ¿Quién tiene la sartén por el mango? ¿China o Otis? China.
Esa misma empresa en el Perú, ¿cómo sería? Primero, el sindicato estaría menos perseguido o haría lo imposible por dividirlo, convertirlo en un sindicato amarillo. Y no tendría su local dentro de la empresa si no fuera. Primera diferencia. Segunda diferencia, los altos funcionarios no son peruanos, no necesariamente. Y los que sí son peruanos hacen carrera en la empresa. Entonces ya se vuelven, no digo apátridas porque suena feo, pero ya se vuelven cosmopolitas, entonces ya no necesariamente vienen a su país porque lo pueden cambiar a Colombia, a Brasil, a cualquier parte. Su lealtad es con la empresa. Y además se capacitan fuera. Y además vienen supervisores de fuera, americanos o europeos o lo que sea. Y en el directorio de la empresa no hay ningún paquete peruano, no hay ninguna empresa peruana, menos militantes de un partido nacionalista, digamos, o algo así. Entonces, ¿quién tiene el control? ¿Otis o el Perú? Otis. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, por eso ahora le han arrebatado casi todo el conocimiento de la gestión de la tecnología y los han superado. Porque además han mandado miles de personas al extranjero para capacitarse. Pero han regresado, regresan, no se quedan. Y los que se quedaron, algunos han quedado 20, 25, 30 años, están empezando a regresar, lo cual los tiene mucho más preocupados a los americanos. ¿Por qué? Porque han aprendido de lo más avanzado de Estados Unidos y ahora se regresan a China. Fíjense ustedes. Pero eso solamente es posible si hay un proyecto nacional, pues, proyecto de largo plazo. Y tiene el Estado una claridad de lo que se tiene que hacer. Por eso no puede haber desarrollo si no hay proyecto nacional. Protección de lo estratégico, protección de la fuerza de trabajo, educación, salud, ¿no es cierto? Es decir, eso es la condición fundamental. La productividad de nuestros trabajadores es muy baja. Si resiste porque tiene una gran creatividad. Imagínense si esa creatividad de los emprendedores, ¿cómo sería si tuviera todo el apoyo y toda la capacitación, créditos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que debe hacer un gobierno distinto? Es decir, darle capacitación, crédito, facilidades a los emprendedores para que se junten, para que se asocien. Porque a veces en el comercio internacional, por ejemplo, tú no puedes vender de a poquito. Tienes que asociarte, porque los pedidos son grandes. Eso es lo que hacen los pequeños productores en Italia, por ejemplo, de zapatos. Se juntan un montón en cooperativas. Para no ir tan lejos, ustedes han visto esta cafetería colombiana, ¿cómo se llama? No, Starbucks no, la otra, Café Valdés. Café Valdés es propiedad de los cooperativistas colombianos, de los agricultores colombianos, que se han asociado para tener una buena oferta, buena calidad. ¿Se dan cuenta? Los que fabrican zapatos en Italia también se asocian, porque uno no puede competir vendiendo pues 30, 50 zapatos, no, tú tienes miles, decenas de miles. Tienes que asociarte, tienes que tener cooperativas, tienes que producir en grande, ¿no es cierto? Entonces, ¿se dan cuenta? Pero eso se puede hacer espontáneamente, pero también se hace mucho mejor si es que hay políticas estatales que ayudan a eso. Ese es el tema. El Estado es imprescindible, imprescindible. Así como no ha habido ningún caso de desarrollo sin proteccionismo, no ha habido ningún caso de desarrollo en que el Estado no haya estado presente. El Estado dirige, empuja el desarrollo o se asocia. En el mismo Corea. Corea es capitalista, ¿no es cierto? No hablo de Corea del Norte, hablo de Corea del Sur. Hay grandes grupos empresariales, los chaebols, pero se asocian con el Estado y hacen planes quinquenales, así se llaman, como la Unión Soviética, como la antigua Unión Soviética, tienen planes quinquenales, tienen planificación. Y planifican el Estado, los grandes empresarios, los grandes sindicatos, para proteger, para ver qué líneas van a priorizar. Entonces, tampoco hay países que se hayan desarrollado si es que no solamente han sido proteccionistas selectivos en toda una etapa,
sino solamente han tenido un Estado fuerte que ha conducido el desarrollo en asociación con los distintos sectores nacionales, sino que además han tenido planes de desarrollo, proyecto nacional. O sea, empresarios que se ponen la camiseta de su país y no son empresarios que están buscando ser socios menores, ¿no?, de los extranjeros. Ese es el tema. Tenemos que crear empresarios nacionales. Y ahí viene el tema de estatización, nacionalización. Estatización es cuando el Estado asume los activos de algo, ¿no? Se vuelve estatal, una empresa, por ejemplo. Pero nacionalizar significa que esa empresa ya deja de ser de extranjeros, si no tiene capitales nacionales propios o asociados con el Estado. Se está nacionalizando, no necesariamente se está estatizando. Entonces, nacionalizar no es lo mismo que estatizar. A veces algunas cosas sí las tienen que estatizar, porque son sumamente estratégicas, pero otras no necesariamente. Pero la conducción no la tienen que tener pues los privados, la tiene que tener el plan nacional. ¿Se dan cuenta? Para eso tiene que haber planes. ¿Y de qué cosas ustedes pueden leer? Libros de los economistas neoliberales acá en el Perú y en el mundo. ¿Hablan de planificación? Nunca hablan de plan. Lo que pasa es que tienen que tener un plan. Hubo 15 años sin Instituto Nacional de Planificación en el Perú, 15 años. Y al final tuvieron que crear CEPLAN, pero CEPLAN la convirtió en una oficina de estudio para de aquí a 50 años sin ninguna incidencia en la realidad. Porque interfiere con el mercado. ¿Cuál mercado? Tiene razón muy claramente, sin ser economista. Uno tiene que tener, más que economista, uno tiene que tener un gran sentido común. Eso estoy totalmente de acuerdo. ¿Y qué cosa dice? Pues libre mercado. En realidad, la mano invisible es la mano visible de los grandes monopolios y oligopolios. Es la mano visible de las grandes potencias industriales. Es la mano invisible de las grandes potencias tecnológicas. Esa sí es bien visible. Lo que pasa es que se hace invisible porque se cubre con la idea de que el mercado dice, ¿no? O a veces a uno le pone, dice, el mercado está inquieto. Uno dice, ¿qué será el mercado? Es algo así como el Espíritu Santo, ¿no? Está en todas partes, pero no lo veo, ¿no? Cuando dicen, el mercado está preocupándose, no es el mercado, son unos cuantos empresarios, los dueños del país, los que están preocupados. Entonces, es entre comillas, invisible, pero no lo es. Es el sentir de los dueños del país. ¿Se dan cuenta? Ese es cuando hablan del mercado. Entonces, hay que romper esa entelequia llamada mercado, porque no es el Espíritu Santo. Tiene nombre propio, no es invisible, es bien visible. Lo que pasa es que se invisibiliza. ¿No es cierto? Es cuando hablan también de la democracia en general. ¿Perú es democracia? Sin embargo, en Venezuela hay una tremenda dictadura. Entonces, Perú es democracia. Fíjense ustedes. Entonces, ahí voy, son muchos temas, pero voy a cómo más o menos imaginamos podríamos tener una alternativa de desarrollo. Ya doy algunos elementos. Primero, tenemos que desarrollar un núcleo básico mínimo científico-técnico nacional. Científico-técnico nacional. Ecuador lo intentó con Correa, creó una ciudad donde estaban los mejores profesionales, con todo el apoyo, para que entre ellos, digamos, pudieran intercambiar, en fin, un nicho tecnológico, un nicho científico-técnico, para que apoye a los sectores estratégicos, a los emprendedores de las líneas estratégicas, a los sectores estratégicos que se decidan de la economía. Entonces, tiene que haber eso. Eso supone una gran reforma educativa, que no solamente la reforma de la universidad, sino también es la educación desde la niñez. Fíjense ustedes, ¿qué calidad de fuerza de trabajo puede tener el Perú si el 43% de los niños y las niñas de 6 a 35 meses son anémicos? Cuando uno tiene anemia a esa edad,
ya está limitado para el resto de su vida. Y de nutrición, un poquito. Bueno, y claro, ¿qué capacidad de aprender en relación a uno tiene uno que está bien nutrido, bien alimentado, que uno que está malnutrido o que está desnutrido? No hay, o sea, ahí hay una desventaja. Entonces, para crear un núcleo mínimo científico-técnico, tiene que haber una buena educación, tiene que haber una buena salud, la gente tiene que estar bien alimentada, tiene que haber estimulación temprana desde la niñez, ¿no? ¿Con qué estimulación temprana tiene un niñito que no tiene ningún tipo de juguetes, de cosas especiales para desarrollar su imaginación? No tiene, pues. Entonces ya hay una tremenda desventaja. Entonces la educación es clave. La alimentación, tenemos que tener soberanía alimentaria. Entonces, ese es un desarrollo donde el Estado tiene una importancia, los emprendedores tienen una importancia, los sectores estratégicos deben ser nacionalizados o estatizados, dependiendo de qué, diferenciando, ¿no es cierto? La minería genera rentas estratégicas. No vamos a votar a todos los mineros, pero o nos asociamos como si fuéramos socios, pero no patrones, ¿no? ¿Se acuerdan lo que siempre decíamos de Evo? La frase es genial, nosotros queremos socios, no patrones. Entonces no queremos socios con el capital. No vamos a votar al capital, no tendría sentido, pero el capital no nos puede subordinar a nosotros. Nosotros tenemos que negociar. Ellos ganan, pero nosotros también. Porque si no, entonces ya no somos socios. ¿No es cierto? Tenemos nuestros patrones. Esa es la cosa. Y para eso tienes que tener un Estado fuerte, con gente comprometida, que no se venda, ¿no? Porque tú, ¿cómo puedes negociar si el otro que está al frente te está pagando a ti? ¿Cuál negociación es esa? Tiene que ser gente con mucha convicción. Sí, 2 minutitos, de acuerdo. Tiene que ser gente con mucha convicción, ¿no? Incorruptible, y que tiene muy claro cuáles son sus intereses, que son los intereses del país, de la nación, y la nación es el pueblo. La nación es el pueblo. La nación no es esa minoría, ese 1%. La nación son la inmensa mayoría. Fíjense ustedes, cuando yo digo que la nación tiene que ser el pueblo, les voy a poner los datos. No hay del Perú tan exacto, pero hay para América Latina, y el Perú, los datos son más fuertes que eso. En la última década, ya América Latina tiene 1.000 millonarios, que ya no están de millonarios, sino los que tienen arriba $1.000 millones. 1.000 millonarios se llama, ese es el nuevo término. Los 2 más ricos de América Latina acumulan una riqueza de $130.000 millones. 130.000 millones de dólares. Es la misma cantidad que posee la mitad más pobre de los latinoamericanos. O sea, 2 poseen la misma cantidad que el 50% de la población. Dos personas en América Latina. Si alguien quisiera resumir qué significa la famosa desigualdad latinoamericana, es 334.000 millones igual a 2. Fíjense ustedes, 2 personas tienen 334.000 millones. Y el problema de los impuestos. Pero antes voy a leer esto otro que es bien importante. El 1% más rico de América Latina concentra casi 55 veces más riquezas que su mitad más pobre. En la Unión Europea, el 1% más rico concentra 7 veces más que su mitad más pobre. O sea, allá hay desigualdad, pero menos pronunciada. Acá es tremendamente pronunciada. Esto significa que en América Latina es 8 veces más desigual que Europa. Y posee a las apariencias mucho más desigualdad que África, que es el continente más desigual del mundo. Y no pagan impuestos en América Latina, a pesar de esa concentración. Un impuesto a las grandes fortunas, que no sería muy alto, 2% anual sobre el patrimonio neto de los que tienen arriba de $5 millones,
3% para los que tienen más de 50 millones de dólares y 5% para los ricos que tienen más de 1.000 millones, eso generaría un monto suficiente para eliminar la pobreza en América Latina. Eliminar la pobreza en América Latina. Y pagan menos impuestos. El mismo Buffett, un norteamericano, decía, yo pago menos impuestos que mi secretaria. Nosotros pagamos más o menos un 30%, ellos pagan 2, 3, 4%. Entonces tiene que haber una reforma tributaria de alguna manera. O una reforma tributaria o una negociación para que el excedente vaya para el Estado, porque si no, no es posible financiar todo. Y no se van a volver pobres. No se van a volver pobres, van a seguir siendo ricos. Así quisieran consumirse toda su riqueza, no podrían consumírsela, tienen tanto dinero que no la pueden consumir. Fíjense ustedes, a uno le tomaría más de 90 años, a un latinoamericano pobre le tomaría más de 90 años, trabajando todo el tiempo y ahorrando todo lo que trabaja, para tener el mismo ingreso que en un día tiene un 1.000 millonario. En un día. Imagínate trabajar 90 años y el otro lo tiene en un día. Esa desigualdad no es posible, pues. Esa desigualdad es escandalosa. Esa desigualdad no. O sea, y si tú les pones impuestos, ¿acaso los estás expropiando a los pobres, los estás volviendo pobres, les estás quitando el incentivo para vivir? No, lo que pasa es que, claro, nos tienen totalmente, digamos, y termino con esto, porque ya me pasé, termino con esto. Las fortunas de los 2 hombres más ricos de la región han crecido un 70% desde el inicio de la pandemia. La pandemia complicó más la cosa, centralizó más la cosa, hizo a los ricos mucho más ricos y a los pobres más pobres. La pandemia ha sido trágica, aparte de los 300.000 muertos, yo siempre hablaba de los 200.000, me quedé corto, eran 300.000, pero eso es otro tema. Equivalen a la riqueza conjunta de la mitad más pobre de la región, unos 334 millones de personas. O sea, 334 millones de personas tienen el equivalente, ¿no?, a 2 personas, los más ricos. Entre ellos Slim de México, que se enriqueció con Salinas de Gortari. A finales de 2023, la pobreza alcanzó el 29% y la pobreza extrema el 11%. Ha aumentado la pobreza en el país y la pobreza extrema. Que tiene que haber una redistribución. Que no puede ser de golpe, pero tiene que haber una redistribución. Y crecer desde adentro. Y no solamente hacia afuera. ¿Ya? Una nueva relación del Estado, mercado y la sociedad, y tiene que haber una reforma profunda del Estado. Yo me imagino un Estado comunero, desde las comunidades, que apoya a las comunidades, que apoya a los emprendedores, pero que tiene los resortes estratégicos de la economía, que tiene una parte de